Bien, buenas tardes, noche, amados hermanos. Agradecido una vez más de Dios y de los hermanos pastores de esta iglesia local, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, por esta nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios desde este lugar. Siempre es un gozo, pareciera un cliché, pero no es así. Realmente es un gozo y un gran privilegio el compartir la palabra de Dios. Reciba un abrazo en la distancia cada uno de los hermanos amados de esta iglesia local, IBSJ, y un saludo cordial a todos aquellos que nos ven y nos escuchan de otras iglesias aquí en República Dominicana o en cualquier otro lugar del planeta. La base anterior estuvimos considerando el tema del sufrimiento. Y de manera muy particular el sufrimiento del creyente, del Hijo de Dios. Y nos preguntábamos por qué sufren los hijos de Dios. En esta oportunidad quiero pedirles que juntos profundicemos aún más sobre el mismo tema. La pregunta es, ¿y por qué insistir en el tema? Y es una pregunta oportuna, la cual me da la oportunidad de motivar brevemente el estudio de hoy. Hermanos, si no todos nosotros, una gran parte de nosotros los cristianos, cuando el Señor les llama a salvación, cuando recibe el regalo de la vida eterna, nosotros experimentamos con gozo el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Regocijados nosotros vemos una nueva naturaleza, vamos cambiando y nos sentimos contentos, nos sentimos con toda la influencia de ese primer amor. Y aún podemos percibir el resplandor de la gloria de Dios en nuestro espíritu renovado. Pero en muy pocas ocasiones, dijéramos muy poquitas, consideramos la posibilidad del sufrimiento mientras somos peregrinos en este mundo. Hermanos, es fascinante escuchar y aceptar y creer promesas como: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo lo voy a hacer descansar. Como nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos 8. O como dice el salmista, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. O como dice el Señor Jesucristo en Juan 14, que asegura a su discípulo que está preparando un lugar en el cielo. Hermanos, qué regocijo más grande cuando nosotros escuchamos estas verdades, que somos herederos y coherederos con Cristo. Estas promesas son fascinantes, alentadoras, y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Son ciertísimas. Suenan como música a nuestros oídos y con facilidad la aceptamos como refrigerio en nuestros corazones y la creemos sin ninguna dificultad con la ayuda del Espíritu. Pero cuando escuchamos algunas cosas que dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día y luego seguirme. O cuando asegura el mismo Señor Jesucristo que en este mundo vamos a tener aflicciones. En este mundo lo van a odiar, lo van a rechazar y hasta van a llegar a matarlos a causa de mi nombre. O escuchamos afirmaciones como nos dice Lucas en Hechos, que dice que es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hermanos, cuando escuchamos estas cosas, no se reciben con el mismo agrado. Y muy pocas veces las aceptamos con íntima convicción. De hecho, hermanos, si somos honestos, no siempre asociamos nuestra vida eterna, nuestra vida cristiana, con el sufrimiento. De hecho, muchas veces incluso consideramos el sufrimiento como algo insólito. No asociamos la salvación con el sufrimiento. Y si llegamos a asociarla, la asociamos al sufrimiento de Cristo, pero no al nuestro. De ahí la necesidad de considerar
el tema del sufrimiento. Creo, mis amados hermanos, que debemos hablar más de este tema. De hecho, como pastor, creo que debemos hablar más de este tema y he estado hablando a la congregación donde Dios me ha puesto a servir. Desde el primer domingo de enero de este año hasta el último domingo estuvimos hablando del sufrimiento. Porque estoy persuadido que debemos meditar más en el tema del sufrimiento y con urgencia, mis hermanos, creo que debemos de manera intencional prepararnos para sufrir. Y sufrir bien, porque entiendo que la iglesia de hoy no está preparada para ello. Entiendo que la iglesia de hoy debe ser preparada para sufrir y sufrir bien, entendiéndose que el sufrir bien es experimentar paz y glorificar a Dios al mismo tiempo en medio de nuestras aflicciones. Es en ese sentido, mis amados hermanos, que me propongo en esta lección de hoy que veamos juntos principalmente 3 cosas acerca del sufrimiento. 3 cosas, 2 de ellas para ir acercándonos a la tercera. ¿Cuáles son las 2 primeras? Vamos a ver primeramente la certeza del sufrimiento. La certidumbre bíblica. Bíblicamente el sufrimiento es una realidad en la vida del hombre. En segundo lugar, el sufrimiento es una realidad en la vida del Hijo de Dios de manera particular. Y luego vamos a ver por qué estamos diciendo esto. Y ya luego nos acercamos al tercer punto, que es el objetivo de hoy, ver la segunda parte del por qué sufre el Hijo de Dios. Así que iniciamos con nuestro primer punto, la certeza del sufrimiento. El sufrimiento es una realidad. Mis amados hermanos, el sufrimiento es bíblico. Es bíblico y es tan viejo como la humanidad misma. Desde la caída del hombre en pecado, en Génesis capítulo 3, cuando Dios en el versículo 16 le multiplicó en gran manera el dolor de parto a la mujer, cuando Dios en el versículo 17 maldijo la tierra, sí, literalmente maldijo la tierra, y sentenció al hombre a la muerte, a buscar su sustento con trabajo, versículo 19, con el sudor de su frente. Desde ese tiempo estamos seguros, estamos convencidos de que este mundo iba a pasar por sufrimiento. Todo hombre nacido de mujer sufre. Escucha bien, todo hombre nacido de mujer sufre. Así fue decretado por Dios y así se cumple. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, los versículos 22 al 23, que tanto la creación como nosotros mismos gemimos por redención. Gemimos por ser librado, rescatado del dolor que implica el sufrimiento de vivir en este mundo caído. De hecho, el hombre nace para sufrir. Así se lo asegura Elifaz en Job capítulo 5. El hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Interpretando este versículo, la Biblia de Estudio de la Reforma dice: desde el día que nace una persona, cualquier actividad genera frustración y dolor, tan inevitablemente como el fuego genera chispas. Y vuelvo y repito lo que dice la Biblia de Estudio de la Reforma, interpretando a Job capítulo 5, versículo 7. Desde el día en que nace una persona, cualquier actividad genera frustración y dolor tan inevitablemente como un fuego genera chispas. Y Job agrega en el capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y llenos de tribulaciones. La vida del hombre es corta y está llena, repleta de tribulaciones, está llena de sufrimiento. Así que, mis amados hermanos, el sufrimiento es bíblico, es decretado por Dios y por ende es inevitable. Como ha dicho alguien, el sufrimiento es orquestado por Dios y dirigido por Él. Y es precisamente la falta de esa convicción,
la falta de esa convicción, de un entendimiento claro, preciso, la falta de la convicción de esa realidad. ¿Qué realidad? Que el sufrimiento es bíblico y decretado por Dios, por eso es que el sufrimiento es inevitable. La falta de convicción, y estoy repitiendo, hermanos, para que entendamos que debemos estar convencidos de esto que estamos diciendo. La falta de convicción de esa realidad es la que origina la actitud que vemos en la mayoría de los cristianos hoy, y por ende en la mayoría de las iglesias. ¿A cuál actitud me estoy refiriendo? Bueno, que individualmente como cristianos y juntos como iglesia damos la impresión de que el sufrimiento ni siquiera es una posibilidad. Es decir, que el sufrimiento no forma parte de nuestra vida como creyente aquí y ahora. Como hemos visto, no solo debemos estar convencidos de que el sufrimiento es una realidad para la humanidad, sino que también debemos estar convencidos y apercibidos de que el sufrimiento es una realidad de manera particular en la vida del Hijo de Dios. Y ese es nuestro segundo punto. El sufrimiento es una realidad en la vida del Hijo de Dios. El sufrimiento es algo que nosotros no podemos obviar, no porque no pensemos en él, es porque no existe, no porque nosotros en un momento dado no podamos percibir una salvación con sufrimiento. No por ello el sufrimiento deja de ser una realidad. Y repito, es orquestado y dirigido por Dios mismo. Él es soberano y tiene el control de todo. Así sucedió con el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesucristo fue entregado para ser clavado en una cruz y así morir. ¿Y sabe quién planificó? ¿Quién tuvo previo conocimiento de eso? El Padre, nuestro Padre Celestial. Así sucede, hermano. Sucedió con Cristo, sucede contigo, sucede conmigo. Hermanos, nosotros sufrimos. Nosotros hemos sufrido, sufrimos y sufriremos, y eso es seguro. La iglesia de Cristo ha sufrido, sufre y sufrirá. Y mis amados hermanos, ese es el aparente dilema con el que todo creyente debe lidiar. ¿Cuál? Bueno, el cómo armonizar que teniendo a un Dios clemente, un Dios que es misericordioso, un Dios que es bueno, un Dios que es santo, soberano, todopoderoso, un Dios que ha prometido siempre hacernos bien, el armonizar todos esos atributos de nuestro buen Dios que son reales y que son ciertos, armonizarlo con la realidad de que nosotros vamos a sufrir. Armonizarlo con el sufrimiento. Y no solo con el sufrimiento de la humanidad, sino con el sufrimiento de cada uno de los hijos de Dios. ¿Cómo conciliar esas dos cosas? Siendo honesto, una vez más, mis hermanos, no es fácil vivir esa realidad de certidumbre de sufrimientos continuos, constantes, cada día seguros y frecuentes, y cada día más grandes, así hasta el final, como decíamos en una ocasión anterior. Mientras mayor es la fe, mayor es el sufrimiento con el cual es probado. Recordemos a Abraham. ¿Cómo fue Abraham probado? Bueno, con un sufrimiento fuerte, con matar a su hijo. ¿Y cómo estaría el corazón de este hombre? Nosotros vemos que cada día sufrimos más. Y como dice Pablo a Timoteo, iremos de mal en peor. Los tiempos son difíciles y se pondrán más difíciles. Vivimos en un mundo caído en donde vamos de mal en peor. Cada día los sufrimientos son más frecuentes y más grandes. Y así va a ser hasta el final. Hasta el final.
conociendo esos atributos inmutables de Dios y conociendo la realidad, la indiscutible realidad del sufrimiento, es difícil conciliar estas dos cosas. Es una tarea difícil que nosotros tenemos, mis amados hermanos. Armonizar el sufrimiento con el Dios amoroso. De hecho, que la definición de Dios es amor. Ese Dios santísimo, bueno, tierno y justo. Y yo repito estos atributos del Señor para que entendamos que esos atributos están allí presentes aún cuando nosotros estamos sufriendo. En cada tramo de nuestras vidas surgen preguntas fundamentadas en esto que estamos hablando. Preguntas que muchas veces no encontramos respuestas. Situaciones que duelen tanto que realmente no tenemos palabras suficientes para consolar. Situaciones terribles, padres piadosos, hombres buenos de Dios, cristianos, que tienen un único hijo y de repente se le muere. Parejas de creyentes que pasan tiempo y tiempo orando y orando, auxiliándose de la oración y de la promesa de Dios en busca de tener un hijo, y cuando llega la bendición de tenerlo, al poco tiempo se le muere el niño o la niña. El Hijo de Dios que muere convertido al entrar a la adolescencia. La muerte de los padres, la madre. Luego muere el padre. Muchos ya no tienen ni el padre ni la madre. Esta pandemia que ha cobrado la vida de tantas personas, entre ellos muchos abuelitos, dejándose así a nietos sumidos en el dolor y preguntando a sus padres cristianos: papi, mami, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué se llevó a mi abuelito o mi abuelita? Wow. Qué triste. ¿Qué respondemos al hijo que viene cada vez con el padre y la madre que ama a su abuelito y de buenas a primeras que se fue el abuelito, Dios se lo llevó? ¿Dónde está Dios? Como si esto fuera poco, como cristianos somos testigos en primera fila de los grandes intereses al servicio del mal. ¿Cómo se facilita con poder la distorsión de los valores fundamentales éticos cristianos? ¿Cómo cada vez más los ricos y poderosos se apoderan de los sistemas de poder y lo manipulan a su favor, abriéndose paso con artimañas fraudulentas, oprimiendo así al desvalido? De hecho, hasta con la misma vacuna podemos ver esto. Las potencias del mundo se agencian la primera fila. Hermano, esa es una descripción de la actualidad. Así vivimos en el día a día. Vivimos en un mundo de sufrimientos. Y nuestros corazones cristianos aún estén repletos de amor por Dios, aún con mucha fe. En ellos surgen preguntas: ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas injusticias? Y mis amados hermanos, dudamos hasta el punto de pensar que si realmente Dios está escuchando o no nuestro lamento, nuestro clamor. ¿Está Dios escuchando nuestro clamor? ¿Está Dios escuchando nuestras peticiones, nuestras oraciones? ¿O es que Dios nos ha dejado solo en medio de la angustia, en medio del dolor, y nos ha dejado sin respuesta? Hermanos, nos quejamos. Nos quejamos así como hizo el profeta Habacuc, que yo quisiera que vayamos allá por un momento al libro de Habacuc. Historia que muchos la conocen, si no todos. A Habacuc le toca vivir una época muy difícil del pueblo de Israel antes del cautiverio de Babilonia. Él fue testigo de mucha maldad entre ellos mismos, entre el mismo pueblo.
unos contra otros. Y llega al punto de la desesperación e incluso con duda. Habacuc capítulo 1, versículo 2. Él no aguanta más. Escuchen cómo dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escuchará? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Hermanos, esta es una pregunta que es difícil para un profeta, para un hombre de Dios. Este hombre, en esta pregunta podemos nosotros inferir con toda claridad que ya estaba desesperado, porque ya hacía mucho tiempo que venía clamando y clamando a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escuchará? Clamaré a ti violencia y no salvará. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y de paso aclaro, él no está siendo irreverente. Note que dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? Está haciendo allí una pregunta con desesperación, pero con respeto. Tono de desesperación, pero con respeto. Hermano, no era una queja irreverente, pero era un grito de desesperación. Él clama y no recibe respuesta, no recibe ayuda. Que dicho sea de paso, hermano, no es pecado en los momentos difíciles presentarnos ante Dios y con reverencia preguntar y preguntar hasta recibir respuesta. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, en el momento en que estaba angustiado, fue con algunos de sus discípulos y se apartó a orar, y fue una vez y fue una segunda vez y la tercera vez encontró paz, encontró respuesta y dijo: vámonos. O sea, no es pecado reverentemente preguntar al Señor cosas que no entendemos, que Él, si le agrada, nos vas a responder de manera providencial o en su palabra. Hermanos, ¿podemos nosotros en los momentos difíciles conversar con Dios? Dios, en su misericordia infinita, nos permitirá entender. A su tiempo nos permitirá entender. Ya sea por medio de su palabra, ya sea por medio de los pastores, ya sea por medio de hermanos maduros en la iglesia, que dicho sea de paso, son los instrumentos allí puestos por Dios para tales fines, para escucharnos en tiempo de dolor y confusión, para consolarnos en el tiempo de sufrimiento. Son instrumentos en manos del Padre de la misericordia y Dios de toda consolación. Como dice Pablo en 1 Corintios 1, del 3 al 5, somos consolados de la misma forma para que nosotros así podemos consolar de esa misma manera. Somos consolados por Dios para que de esa misma manera podamos consolar a otros. Lo cierto es que nosotros vemos en el profeta, este profeta comenzando con Dios, Habacuc, visiblemente desesperado, y pasa de preguntar a Dios hasta cuándo, hablando de la oración, pasa al versículo 3 ya de otra manera y está preguntando ahora ¿por qué? ¿Por qué me hace ver la iniquidad y me hace mirar la opresión? La destrucción y la violencia está delante de mí, hay rencilla y suge discordia. ¿Hasta cuándo yo voy a orar y no voy a recibir respuesta? ¿Y por qué me somete a este terrible sufrimiento de yo ver inequidad, opresión, destrucción, violencia, rencilla y discordia en el mismo pueblo tuyo? ¡Wow! ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, dice Habacuc, me hace ver estas cosas? Hermanos, Habacuc estaba sufriendo. No solo sufriendo superficialmente, él estaba sintiendo en lo más profundo de su ser a Dios que nos responde y que lo ha puesto a ver iniquidades, a ver violencia en su propio pueblo. Y noten lo que agrega este hombre en desahogo. Él agrega una conclusión, versículo 4. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia.
¿Cómo así? Bueno, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Y agrega en el versículo 13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Pregunta, versículo 14, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Mis amados hermanos, el profeta comienza, noten bien, expresando su desesperación por la aparente no respuesta de Dios. Él continúa quejándose con reverencia a Dios por los sufrimientos que Dios mismo lo ha sometido. Pero note por dónde va las cosas. Él pasa peligrosamente a una condición de creer que está entendiendo lo que está sucediendo. De esa queja preguntándole al Señor por qué no responde y luego el por qué lo pone a sufrir, ya él pasa a una conclusión, hermano, y eso es peligroso. ¿Qué conclusión llega a ese? Bueno, por eso es que estamos viviendo en un mundo justo, porque tú no castigas al injusto. Tú dejas que eso pase. Y de hecho, en los versículos 13 y 14, Habacuc entonces acusa al Señor, lo llega a acusar, diciéndole, pero tú mira con agrado a los que proceden de tal manera. Mis amados hermanos, cuando no hay una convicción de que la vida cristiana incluye el sufrimiento, mientras nosotros creemos o continuemos creyendo que porque somos salvos, somos justos y que no merecemos ningún tipo de corrección de Dios, mientras eso suceda y sacamos el sufrimiento de la vida cristiana, vamos a estar en la condición que estaba este hombre. Al final estuvo convencido porque esperó en Dios y al final estaba muy convencido de que no importara lo que pasaba, él iba a esperar y a glorificar el nombre de Dios. Pero hermano, es muy peligroso. Es peligroso creer que la vida cristiana es el cielo aquí y ahora. No, hermanos. En el mundo vamos a tener dificultades y tenemos que predicar más de eso y tenemos que meditar más en eso y tenemos que nosotros estar más conscientes de ello. Mientras no entendamos eso, no nos vamos a preparar para sufrir. Mientras no entendamos que el sufrimiento es inevitable y que es parte de la vida cristiana porque así lo decretó el Señor, no vamos a prepararnos para sufrir. Siempre va a ser extraño para el creyente en el momento de estar sufriendo, el momento de la aflicción. La iglesia seguirá conociendo intelectualmente el sufrimiento, pero no podrá sufrir bien. Porque no entenderá ni experimentará la paz, el gozo en medio de las pruebas. Si la iglesia que está compuesta por cada uno de nosotros no entiende que el sufrimiento es parte de la vida eclesiástica, de la vida del creyente, en los momentos de sufrimiento no lo va a entender. No lo va a entender. Hermano, la iglesia debe estar preparada para sufrir. Y esa preparación inicia con la convicción de que es inevitable que la humanidad sufra. De manera más particular, es inevitable que el sufrimiento del cristiano sea una realidad. Es una realidad. Pero también que Dios es soberano y que por ninguna circunstancia nosotros podemos pararnos delante de Dios a cuestionarlo por ninguna decisión que Él haga con el universo, con los cielos y la tierra y de manera particular con alguno de nosotros. Hermano, Dios es soberano. Ninguna de sus decisiones debe ser cuestionada y mucho menos dudar de sus propósitos. Y quiero repetir eso. Los propósitos de nuestro buen Dios son eternos. Él tiene un plan perfecto que no necesariamente tú lo entiendes ni yo tampoco. Ahora sí entendemos que es para nuestro bien y que Él es Dios, es soberano y siempre va a ser para nuestro bien porque esa ha sido la promesa, hermano. Así que conociendo la realidad del sufrimiento tanto para la humanidad como para el creyente, pasamos ahora a nuestro tercer y último punto. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Y llegamos aquí con dos puntos anteriores.
la realidad. Debemos estar convencidos de que la humanidad va a sufrir. Desde la caída sufre y va a seguir sufriendo. Ahora, de la humanidad nosotros somos parte. Nosotros como creyentes sufrimos y de manera particular sufrimos de manera, valga la redundancia, injustamente. Si tuviera que dar una respuesta a la pregunta ¿por qué sufren los hijos de Dios? Esta sería la respuesta que yo daría rápida y sencilla. Los hijos de Dios sufrimos porque tenemos que sufrir. ¿Y eso qué implica? Bueno, esa es la única manera de que Romanos 8, 28 y 29 puede cumplirse. De la única manera que Dios puede formar en nosotros la imagen de Cristo es por medio del sufrimiento. Esa es la única manera que podemos ser formados a la imagen de Cristo. Hermanos, el proceso de purificación duele. Duele. Es la escultura, el escultor con un cincel. Es la escoria del pecado en nuestras almas, que se pega y hay que quitarla con violencia. Y esa violencia es el sufrimiento. El proceso de santificación requiere sufrimiento, porque el alejarse del pecado duele, hermano. Duele mucho. Es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es dejar de confiar en mí y confiar absolutamente en Dios, poner toda la confianza en Dios. Y eso requiere negación, y la negación, una vez más, duele. Es negarnos a hacer lo que queremos hacer creyendo que lo que queremos hacer es bueno. Engañoso es el corazón como todo, más que toda cosa. Por eso, hermano, yo siempre he dicho que cuando quiero hacer algo y lo quiero hacer vehementemente, yo le tengo miedo a eso. En otras palabras, mientras más yo quiero hacer una cosa, más medito para hacerla porque mi corazón es engañoso. De ahí el hecho de que hay alguno que dice, sigue lo que dice tu corazón. No, al revés. Tu corazón es engañoso. Tienes que negar los deseos de tu corazón para entonces sobriamente considerar la voluntad del Padre. Como dice el Señor Jesucristo en su oración. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Ahora, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Tú entendiste eso, hermano? No como yo quiero, sino como tú quieres. Mira, Padre, estoy sufriendo. Ahora, yo sé que es para bien. Que sea como tú quieres, no como yo quiero. Hermanos, se requiere fe para recibir con agrado el proceso de perfeccionamiento. Se requiere fe. Y al final de cada tramo de sufrimiento podemos ver claramente dos cosas, hermano. Al final de cada tramo en nuestra vida que hemos sufrido podemos ver dos cosas. Primeramente vemos la gloria de Dios y el incremento de nuestra fe. En otras palabras, vemos cómo nuestra fe crece después que pasamos por un periodo de sufrimiento largo o corto. Hermanos, el sufrimiento glorifica a Dios porque nos acerca más a Él. Vemos a Dios del tamaño que nosotros debiéramos verlo siempre, grandioso, gigante y mucho más grande que cualquier problema que podamos tener. Y la única forma es nosotros sintiendo que estamos sufriendo. Cuando sufrimos, Dios es glorificado y nuestra fe se incrementa. Y eso hace mucho bien a nuestro carácter. Noten lo que dice el pastor Charles Spurgeon. Él dijo en una ocasión, escuchen bien: me temo que toda la gracia que he obtenido de mis tiempos fáciles y cómodos y de las horas felices pudieran valer casi un comino. Un comino quiere decir nada. Él dice, una vez más leo, me temo que toda la gracia que he obtenido de mis tiempos fáciles y cómodos, de las horas fáciles, pudieran valer casi un comino. Pero el bien que he obtenido de mis penas, dolores y pesares es por completo incalculable. Y hace la pregunta siguiente, ¿qué no le debo al martillo y a la lima? Martillo y lima, ¿qué no le debo? La aflicción, y así concluye él, es la mejor pieza de mobiliario de mi casa.
Wow, hermano, ¿pudiste tú decir eso? La aflicción es la mejor pieza de mobiliario de mi casa. Wow. Así que, mis amados hermanos, el sufrimiento es necesario, escucha bien, es necesario para nuestras vidas. De hecho, cuando leemos la bienaventuranza del Sermón del Monte en Mateo 5, dice: bienaventurados los que sufren por mi nombre, los que son perseguidos, los que son mutilados. Eso incluye todo tipo de sufrimiento. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, nos dice el apóstol que nosotros fuimos llamados con ese propósito. ¿Cuál? Sufrir. Y no solo sufrir, sufrir injustamente. Sí, pastor, pero la pregunta es: ¿por qué sufrimos nosotros los creyentes? Tal como dijimos la vez pasada, es difícil leer, por ejemplo, el libro de Job y al final no preguntarse: ¿por qué sufrió Job? ¿Por qué Dios permitió que Satanás sometiera a Job a tan terribles pruebas? De hecho, Job no sufrió por el pecado, no. Dios mismo dice en Job 1:1 que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job tampoco sufrió por su orgullo. Job era un hombre que caminaba en intimidad con Dios y de continuo se postraba delante de Dios a pedir perdón por sus pecados y la de sus hijos. Pero tampoco Job sufrió por falta de fe, claro que no. Dios mismo lo puso como ejemplo y lo probó delante de Satanás y sus amigos. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué sufrió Dios? Hermano, fue Dios mismo que permitió todas y cada una de las pruebas que estuvo sometido Job. La muerte de sus 10 hijos, la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de su salud. Todo fue Dios. Incluso la maldición de su esposa, que llegó a decir: maldice a tu Dios y muérete. Y hermanos, aunque Job, como dice R.C. Sproul, aunque Job no supo el porqué de ese sufrimiento, al final vemos que su fe creció y Dios fue glorificado. Ahora, no sé hasta qué punto nosotros podemos aquilatar un resultado tan maravilloso como ese. Hermanos, si el sufrimiento nuestro sirve para glorificar a Dios y que nuestra fe crezca, bendito sea el sufrimiento. Bendito sea. Bienvenido sea. Job nunca supo el porqué. Al final vemos que su fe creció y que Dios fue glorificado. Después de esas palabras, después de todas esas pruebas y todas las cosas que dijo, allí en el capítulo 42, los versículos 5 al 6, escuchen lo que dijo Job. Le dijo Job a Dios: de oídas te había oído, wow, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en silicio, en polvo y ceniza. De oída. El hombre de tanta fe como Job, el hombre conforme al corazón de Dios, en el sentido que dijo: no hay otro como él. Ese hombre había oído a Dios. De oídas te había oído. ¿Qué tuvo que suceder para decir: ahora mis ojos te ven? Que Dios los sometiera a un intenso sufrimiento. Dios sometió a prueba a Job. Resultado: wow, purificación de su alma. Alabanza al Señor, adoración al Señor, arrepentimiento. Dios puso a prueba el pueblo de Israel, lo humilló por 40 años, Deuteronomio 8, a fin de saber lo que había en su corazón. Hermanos, cuando tú estés en profundo sufrimiento, lo primero que debes ver: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Que Dios está buscando la manera de perfeccionarte. El pueblo de Dios fue purificado, probó Dios su corazón, lo estaba purificando, lo estaba probando a ver si ellos así iban a guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, un corazón lleno de escoria del pecado no puede obedecer a Dios, y sin obedecer a Dios la fe nuestra no crece, y si no crece no vamos a estar
no vamos a poder estar gozosos en medio del sufrimiento, porque no vamos a poder aquilatar a nuestro Dios. Dios perfeccionó a Moisés de igual manera por 40 años en el desierto. Y sabe que luego le da la encomienda de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. David también tuvo su perfeccionamiento. Una vez pecó con Betsabé, a partir de ahí fue sometido a aflicción tras aflicción. Basta con leer cada uno de sus salmos. Salomón tuvo también sus aflicciones y llegó al punto de decir: vanidad de vanidades, vacío es todo lo que yo veo debajo del sol, carente de sentido. ¿Por qué? Porque vio que el sentido de la vida no estaba ni en los bienes, ni en los placeres, ni en ninguna de esas cosas, sino en la devoción a Dios. Aprendió fe, aprendió devoción a Dios, aprendió a glorificar a Dios con su vida. El Señor Jesucristo fue llevado al desierto y probado, y luego comenzó su ministerio. Y Pablo y Timoteo en 2 Corintios capítulo 1 también fueron probados hasta el punto que ellos vieron la muerte inminente. ¿Todo esto para qué? Como dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 9. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermano, cuando Dios te está probando grandemente, mira lo que hay en tu corazón. Ruégale que te diga cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Él te quiere hacer bien. Él quiere que tú pongas toda tu confianza en Él. Pablo mismo llegó a la conclusión del porqué de su sufrimiento. Dice Pablo: fuimos sometidos a sufrimiento para que nuestra fe crezca y Dios sea glorificado. Las pruebas de Pablo y Timoteo incrementó su fe y dependencia en Dios. A partir de ahí él tuvo seguro que Dios siempre iba a librar de cualquier tipo de aflicción. De hecho, así lo hizo, según dice Pablo. Muchos hombres de Dios fueron probados por Dios mismo, y al final salieron fortalecidos en la fe, glorificando así el nombre de Dios. Otros salían regocijados cuando eran maltratados por el nombre del Señor Jesucristo, diciendo que se sentían así con regocijo porque se habían encontrado dignos de sufrir por el nombre de su Señor. Mi amado hermano, yo quisiera, ya que el tiempo se va agotando, en la recta final de esta lección de hoy, que juntos reflexionemos en lo que hemos hablado hasta aquí, en el sufrimiento, en el porqué del sufrimiento de los cristianos. Hoy hemos visto que el sufrimiento es inevitable, la humanidad sufre, el cristiano, tú y yo sufrimos, la iglesia sufre. Ahora bien, ante la inminencia de la realidad del sufrimiento, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, en todo tiempo no quitar tus ojos de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quites tus ojos en Jesús y en sus promesas, que son ciertísimas. Te dará ánimo para seguir adelante. Pero debe de manera intencional prepararte para sufrir, hermano. ¿Cómo? Tener la plena convicción de que el sufrimiento es parte de la obra de santificación que nuestro Padre Celestial está llevando a cabo en nosotros. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Hermanos, todo proceso de sufrimiento a que tú eres sometido, debe tomarlo para bien. Romanos 8:28. Es decir, estar convencido que el sufrimiento de una forma u otra Dios lo llevará a que coopere para bien. Sea como dice Hechos capítulo 12, que lo esté disciplinando, o sea que Él nosotros encontremos gracia delante de su presencia cuando estemos sufriendo de manera injusta. Cuando hacemos el bien y sufrimos, dice el apóstol Pedro, eso encuentra gracia delante del Señor. De la forma, hermano, en que Dios te someta al sufrimiento, ya sea que te lo cause o ya sea que lo permita, tiene que entender
que es parte de tu vida espiritual y que es para tu bien. Es parte de tu proceso de purificación. Es parte del proceso que Dios está utilizando para que tú cada día seas formado a la imagen de Cristo. Cada día tu fe crezca y cada día tú glorifiques más a tu Dios. Pero en tercer lugar, ya preparado para sufrir, en el mismo proceso de preparación, debe aprender a sufrir bien. ¿Y qué implica sufrir bien? Sufrir bien es experimentar paz y glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Y esto es algo tan fácil de decir, hermano, pero tan difícil de nosotros poder llevar a cabo. El poder experimentar paz y al mismo tiempo glorificar a Dios en medio del sufrimiento es posible y solo es posible valorando el resultado del sufrimiento. ¿Y qué implica esto? Evaluando lo que éramos antes de cada tramo de sufrimiento y lo que somos después de cada tramo de sufrimiento. Nos vamos a dar cuenta que después, al final de cada aflicción, nuestra fe es mayor y que Dios es más glorificado en nuestras almas. Y que el testimonio que vamos a ir dando va a ser un testimonio mucho más fehaciente de que somos linaje de Dios, que somos hijos de Dios, y vamos cada día más a tener más regocijo aún en medio de la tormenta. Pero también, amados hermanos, nos damos cuenta que nuestra paciencia, cada vez que somos sometidos a sufrimiento, se incrementa. Esas cosas llevarán paz y gozo a nuestras almas en momentos de enfrentar las pruebas. Como dice Santiago en el capítulo 1, a partir del versículo 2, él dice: tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Hermanos, una de las razones por las que nosotros somos probados es para probar la fe y que al final nuestra paciencia tenga un buen resultado. ¿Qué resultado? Madurez. Madurez cristiana. Madurez, crecimiento espiritual. Finalmente, ¿qué hacer conociendo que el sufrimiento es eminente? En tercer lugar, hermano, escucha esto. ¿Qué hacer? Confiar en Dios aunque la vida duela. Lo voy a repetir una vez más. Confiar en Dios aunque la vida duela. Hay un libro que se titula así del pastor Jerry Bridge, ya murió hace unos años. Confiando en Dios aunque la vida duela. ¿Cómo así, pastor? Dejémonos que el Salmo 37, a partir del versículo 7, nos ministre. Y yo te lo voy a leer, tú lo lees tranquilo en tu casa. Dejémonos ministrar por lo que dice el salmista en el Salmo 37, versículo 7, que dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. ¿Tú ves? No importa lo que esté pasando, no importa. Tú quizás no estás entendiendo, pero tú crees en un Dios que sí lo entiende. Y tú estás seguro que lo que está sucediendo está en control de tu Dios, a quien tú amas y que te ama. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. No te preocupes por ello. Tú tranquilo. Deja la ira y abandona el furor, porque solo harías lo malo. Tranquilo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y cuando hablamos de tierra, de salvación, vida eterna y esas cosas. Hermanos, no es una clave, no es una fórmula, es una realidad. Vamos a sufrir como creyentes y vamos a sufrir injustamente. Vamos a tener que mordernos muchas veces la lengua. Vamos a tener que quedarnos callados. Vamos a tener que a veces dar la espalda. Vamos a tener muchas veces que aguantarnos, tener mucho dominio propio, aún con nosotros mismos, que es lo peor.
Vamos a ver cosas que jamás hemos visto. Vamos a sufrir lo indecible. Lo peor falta por llegar, hermano. Pero gloria a Dios que podemos confiar calladamente en el Señor y esperar en Él con paciencia, porque Él hará. Indiscutiblemente, hermano, no hay duda alguna, Él hará. Esa es la fe, esa es su promesa. Nosotros creemos en Él. Pase lo que pase, hermano, sufra lo que sufra, gloria a Dios, porque Él está ahí contigo. Él nunca te dejará y nunca te desampararás. Dios les plazca, hermanos amados, bendecir sus palabras en nuestras almas y nos permite estar cada día más gozosos, más en paz en medio de las aflicciones que de seguro van a venir. Y sobre todo, que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea su palabra en nuestras almas. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias a ti por tu inmensa misericordia, por tu amor, por permitirnos esta tu palabra tan reales. Padre, amamos la sinceridad con la que tú has revelado tu palabra. Tú no tienes que engañarnos ni prometernos nada para aliviar nuestra carga. Tú no tienes que hacer nada de eso, de prometernos que no vamos a tener ninguna dificultad, que siempre vamos a estar bien cuando venimos a ti, todo va a estar bien. No, Padre, gracias. Gracias porque tú nos dices la verdad, porque tú eres verdad. En el mundo vamos a tener dificultades. Confiamos porque Cristo ya venció. Confiamos que tú estás con nosotros, Señor. Y sabemos que somos peregrinos en esta tierra. Y que en este mundo nosotros tenemos que brillar con luz, con la luz tuya y ser sal. Y la única manera es entendiendo que aún en medio de las tribulaciones debemos confiar que tú estás en control. Confiar en ti, en tus propósitos. Oh Padre, haz bien a nosotros y a tu pueblo. Ahí está tu iglesia, iglesia bíblica del Señor Jesucristo. A nuestra iglesia ya y a todas las iglesias, la iglesia bautista reformada en Nagua, a nuestros hermanos, a todos aquellos que nos escuchan. Que hoy sea un día de mucha bendición, pero también de convicción de que debemos prepararnos para sufrir y sufrir bien. Paz en medio de la tormenta y glorificar a Dios en medio de ella. Es en Cristo que estamos pidiendo.